En este video estaremos desarrollando el teorema de Pitágoras y los tres posibles casos que se pueden presentar en ejercicios de manera sencilla. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? Dice lo siguiente: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Recordemos que la hipotenusa en un triángulo rectángulo va a ser el lado más largo. Vamos a llamar ese el lado C. Vamos a tener el cateto A de altura y el cateto B de base. Entonces, ¿cómo sabemos que estos son los catetos A y B? Porque los catetos son precisamente los que forman el ángulo recto. ¿Y qué dice el teorema? Que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa en cualquier triángulo rectángulo es igual, hablamos de C, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos. Es decir, el cateto A, la longitud de A más la longitud de B. Y esta es la ecuación del teorema de Pitágoras. Y en el pie de página de este video dejo el link o el enlace para que revisemos la demostración que se hizo en relación a este teorema. Entonces vamos a desarrollar tres ejercicios donde se pudieran presentar diversos casos aplicando el teorema de Pitágoras. Caso número 1, calcular la longitud faltante en el triángulo. Evidentemente sabemos que, como les dije anteriormente, aquí nos están dando los catetos. ¿Cómo identificamos nosotros los catetos en un triángulo rectángulo? Sencillamente porque son los dos lados que forman el ángulo recto, en este caso el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el vertical siempre vamos a llamarlo A de altura y B de base. Entonces decimos, A vale 6 centímetros, B vale 8. ¿Qué lado me está faltando? El lado más largo, que es la hipotenusa. Entonces, solución. Aplicamos Pitágoras. ¿En qué consiste aplicar Pitágoras? Agarramos la ecuación C cuadrado es igual a A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Seguimos por acá. Entonces, aplicamos la ecuación C cuadrado va a ser igual a A cuadrado. ¿Cuánto vale A? Sabemos que A vale 6 centímetros. 6 centímetros elevado al cuadrado más B. ¿Cuánto vale B? B vale 8 centímetros. 8 centímetros elevado al cuadrado. Luego, vamos a ir colocando C cuadrado. 6 al cuadrado, recordemos que 6 al cuadrado es lo mismo que yo diga 6 por 6. 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. ¿De dónde salió este cuadrado? De aquí. Aquí se supone que el centímetro, por la ley del exponente 1, está elevado a la 1. Entonces yo dije 2 por 1, 2. Me quedó 36 centímetros al cuadrado. Más, aquí hago lo mismo. Saco la potencia de 8. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64 centímetros al cuadrado. ¿De dónde sale el cuadrado? Aquí también sucede lo mismo. Se supone que el centímetro está elevado a la 1, 2 por 1, 2. Luego, sumando eso, quedaría como 36 más 64 da 100 centímetros al cuadrado. Entonces, esto implica que C va a ser equivalente a la raíz cuadrada de 100 centímetros elevados al cuadrado. ¿De dónde salió ese radical? Bueno, se supone que eliminamos el exponente y creamos una raíz después de la igualdad. Eliminamos el exponente y creamos el radical. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de 100 es 10. 10 centímetros. Centímetros a la 1. Recordemos que aquí hay un 2. Caso número 2. En el caso anterior, el valor de C de la hipotenusa fue 10 centímetros. Ahora vamos a estudiar el caso número 2. Evidentemente tenemos el valor de C, que es 10 centímetros. ¿Cómo sabemos que es C? Porque se supone que es el lado más largo que tiene este triángulo rectángulo. Este símbolo geométrico que está acá
me indica que es un triángulo rectángulo y que se le puede aplicar el teorema de Pitágoras. El horizontal siempre va a ser la B, es decir, la base, y nos faltaría entonces el valor o la longitud de A. Entonces nos vamos a la solución de este ejercicio. Solución. Aplicamos el teorema de Pitágoras. C cuadrado es igual a cuadrado más B elevado al cuadrado. Seguimos acá. Calculamos A. Recordemos que en esta ecuación debemos buscar el valor de A, lo que por allí llaman despejes. Entonces, ¿qué necesito hacer? Debo hacer que la A quede sola antes de la igualdad. Entonces, debo hacer el siguiente proceso. Esta B cuadrada que está positiva, debo colocarla en el simétrico antes de la igualdad, es decir, C cuadrado menos B cuadrado es igual a A cuadrado. ¿Qué hice acá? Lo que hice fue colocar el simétrico antes de la igualdad, es decir, que si aquí es B cuadrado, entonces yo coloco antes de la igualdad menos B al cuadrado. Entonces, aquí, bueno, aplicamos la propiedad simétrica. ¿En qué consiste la propiedad simétrica? Me dice que si C cuadrado menos B cuadrado es igual a A cuadrado, entonces yo puedo decir que A cuadrado es igual a C cuadrado menos B al cuadrado. Es como que yo hubiese tenido esto de la siguiente manera y entonces luego lo coloqué de esta forma. Es decir, aquí no cambié nada, solamente esto pasó después de la igualdad y esto pasó antes, pero volteé para que podamos buscar el valor de A. Entonces después decimos que A cuadrado va a ser igual a C al cuadrado, pero ¿cuánto vale C? 10 centímetros. 10 centímetros elevados al cuadrado menos, este menos que está acá es el menos de la ecuación resultante cuando buscamos el valor de A, que sería B es 8 centímetros al cuadrado. Entonces después decimos, esto implica entonces que A cuadrado va a ser equivalente a 10 al cuadrado, ¿cuánto es? 10 por 10 da 100 centímetros al cuadrado. Recordándoles que aquí hay un 1. Menos 8 al cuadrado, 64 centímetros elevado al cuadrado. ¿De dónde salió el cuadrado? De multiplicar 2 por 1, 2. Entonces A cuadrado va a ser equivalente a 100 menos 64, eso es equivalente a 36 centímetros al cuadrado. Aquí finalmente podemos obtener el valor exacto de A. Eliminamos el exponente como en el ejercicio anterior, cuando estábamos buscando C. Aquí eliminamos el exponente y creamos un radical después de la igualdad. Entonces serían 36 centímetros al cuadrado. Extraemos la raíz de 36, que por supuesto es 6. 6 por 6 da 36. Entonces sacamos la raíz y me quedaría centímetros. ¿De dónde salió esto? De dividir 2 entre 2, que aquí se supone que el índice de esta raíz es 2. Lo que pasa es que no se coloca porque se sobreentiende. 2 entre 2 da 1 y quedaría entonces raíz de 36, 6 centímetros. Y este sería el valor de A, es decir, la longitud que faltaba. Caso número 3. Calcular la longitud faltante en el triángulo. En este caso podemos ver que nos están dando el valor de C, es decir, de la hipotenusa, el lado más largo, y nos están dando el valor de A, es decir, la altura, el lado vertical. Entonces nos faltaría calcular el valor del cateto B. Entonces, solución. Aplicamos Pitágoras. C cuadrado es igual a A cuadrado más B elevado al cuadrado. Continuando aquí quedaría, como tengo el valor de C no puedo aplicar esta ecuación, entonces debo hacer como en el caso anterior, determinar el valor de B. Entonces calculamos B. Para calcular B, por supuesto, vamos a hacer el proceso de lo que por allí llaman despeje. C cuadrado es igual
a cuadrado más b al cuadrado. Como yo sé, aquí se supone que la a es positiva, entonces aquí coloco el simétrico de a cuadrado. Aquí a cuadrado se supone que es positiva, entonces aquí coloco el simétrico, es decir, el contrario, y me quedaría que eso es igual a b elevado al cuadrado. Aquí estaba positiva, la coloco negativa. Aplicando la propiedad simétrica me quedaría que b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. Entonces después decimos b cuadrado va a ser equivalente a c. ¿Cuánto vale c? 10 centímetros al cuadrado. Y aquí colocamos menos el valor de a. ¿Cuánto vale a? 6 centímetros. Y esto elevado al cuadrado. Entonces aquí decimos 10 al cuadrado. ¿Cuánto es? 100 centímetros al cuadrado. Aquí se supone que hay un 1, vuelvo y repito, 2 por 1, 2. Me quedaría 100 centímetros al cuadrado menos, este es el mismo menos que venimos arrastrando de la ecuación cuando buscamos el valor de b. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36 centímetros al cuadrado. Entonces, 100 centímetros cuadrados menos 36 centímetros cuadrados es equivalente a 64 centímetros al cuadrado. Entonces, finalmente, el valor definitivo de b, eliminamos, por supuesto, aquí tenemos que b cuadrado, vamos a eliminar el exponente y creamos el radical después de la igualdad. Entonces serían 64 centímetros al cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada de 64, que es 8, es decir, 8 por 8, 64 centímetros. Dividimos, se supone que 2 entre 2 da 1, y este sería el valor de b. Hemos tenido en este video los tres casos. Cuando yo calculo el caso 1, vamos a poner el caso número 1, la ecuación que voy a utilizar es el teorema normal. C cuadrado es igual a cuadrado más b elevado al cuadrado. Cuando voy a calcular el lado a, la ecuación que voy a aplicar es esta. A cuadrado es equivalente a c cuadrado menos b cuadrado. Y cuando voy a calcular b, digo b cuadrado va a ser equivalente a c cuadrado menos a cuadrado. Es decir, este es en el caso número 1, en el caso número 2 y en el caso número 3. Aquí hemos estudiado los tres posibles casos que se pueden presentar en un triángulo rectángulo para aplicarle el teorema de Pitágoras. Suscríbete a mi canal para que seas notificado en los videos que estaré subiendo en función del proceso de la matemática.